lo voy a presentar, pero en realidad me encantaría que se presente solo. Él es Matías, hola. Es un gran deportista, pero más que gran deportista, es un gran ser humano. Practico natación desde los 21 años, tengo 30 hoy en día. Sí. O sea que también para mí todo lo que vamos a hablar y lo que te voy a contar es totalmente nuevo. Llevo una corta carrera comparado a los grandes nadadores argentinos con respecto a mi disciplina. Y hace 3 años atrás que empecé a practicar natación de aguas abiertas y natación de invierno. Para mí fue también algo novedoso practicar la natación de invierno, y incluso sin el conocimiento de que existía una disciplina como esta, nadar en aguas frías sin traje de neopren en el mundo, ¿no? En principio yo, cuando empiezo a desarrollar un proyecto solidario que se llama Unir el Mundo, lo hago hace 3 años, empiezo a buscar las herramientas para poder impulsar esta idea social, y viendo y analizando y investigando los tipos de nadadores de aguas abiertas en el mundo, encontré una gran diferencia, por decir así, que ningún nadador en el mundo de aguas abiertas de los cuales yo conocía, iba investigando y que hacían travesías solidarias como las que yo quería emprender, lo hacía sin traje de neopren. Entonces ahí venía la idea de que yo tenía ¿Cuántos son en el mundo? No son muchos que hacen travesías de aguas abiertas para ayudar a alguna causa, son muy pocos. Pero los desafíos son muy grandes, ¿no? Yo no era un nadador conocido ni en Argentina ni en el mundo, entonces necesitaba buscar la diferencia entre todos estos nadadores que había en el mundo. Y la diferencia la encontré no usando un traje de neopren para nadar. Un pajarito me contó, ¿vos eres asmático? Sí. O en realidad un médico una vez me comentó y me dijo, Miriam, uno no es ex-asmático, sino es asmático pasivo. ¿Se puede decir que vos sos un asmático pasivo hoy? Yo busco la natación a mis 21 años tratando de enfrentar mi asma que me acompañó toda mi vida, desde niño. El asma que yo sufrí toda mi vida, hasta los 21 años, fue la dificultad que yo tuve durante mi niñez y mi adolescencia para practicar deporte. Claro. Y los médicos siempre me decían que tenía que nadar para curar mi asma también, y no solamente tener los corticoides conmigo. No solamente no tenerlos más. Sí, sino que tenía que practicar deportes, y los deportes que hacía fútbol, que hacía tenis, básquet, los practicaba hasta cierto punto hasta que yo podía, hasta que mis pulmones me permitían, ¿no? ¿Vos siempre viviste en Tucumán? No, justamente yo llegué a encontrar tarde la natación y las piletas de natación, porque yo toda mi vida viví en zonas rurales, en Orán, Salta. Ah. Y ahí no encontraba piletas ni posibilidad de practicar la natación. Entonces ya a los 18 años, cuando nos mudamos nuevamente por trabajo de mis padres a Tucumán, decido, ya estando en la universidad, enfrentar el asma. ¿Qué estudiabas en la universidad? Estudié administración de empresas. En realidad, recién a los 20 años es cuando vos comenzás con un trabajo más profesional o amateur buscando ser profesional. ¿En la natación? Sí. No, fue a los 21 años. 21 años. Que yo llego a un club en Tucumán, sí, para aprender a nadar y curarme de asma. Y cuando empecé a practicar la natación y a desarrollar esta capacidad de nadar y curarme del asma, empecé a descubrir que la natación era el único deporte que yo podía practicar plenamente. Entonces abracé tanto este deporte que incluso soy muy apasionado con la natación, porque además le agradezco a la natación por haberme sacado de esta circunstancia asmática que viví durante toda mi vida. Está muy bueno que lo cuentes, este pedacito de la historia que cambia todo lo demás, porque fue lo terminante. Porque la verdad que hay mucha gente en casa que quizá tiene un hijo, un sobrino, uno mismo, que le está dando al puff, que está con el corticoides, que quizá nadie le dijo, anda a nadar, no importa la edad que tengas, se pueden comenzar, ¿no? Y hacer un pecho y empezar a manejarse tan libremente en el agua. Siempre he sido agradecido de encontrar en mi vida la oportunidad de nadar, no solamente por esas circunstancias, sino que
a raíz de practicar un deporte, sea cual sea, en mi caso la natación, encontré muchas oportunidades de crecimiento en mi vida, tanto social, encontré el aprendizaje de muchos principios que a veces, que no fue en mi caso, porque yo siempre también estoy agradecido de haber nacido en un nido familiar con mis padres, que me han enseñado buenos principios siempre. Fundamental, sí. Pero no pasa muchas veces con muchos jóvenes, y el deporte es una herramienta que muchos jóvenes necesitan en sus vidas para aprender los principios que a veces no aprendemos en casa. ¿Cuál fue el primer mar frío? ¿El de qué ciudad? En acá. Rusia. Ah, yo pensé que me ibas a decir acá en Pinamar, que se me congelan los dedos cada vez que voy. En Rusia. Sí, fue mi primer desafío de nadar en el río Moscú, ¿no? ¿En dónde? En el estrecho de Bering, entre Alaska y Rusia. Fue mi primer desafío cuando yo a mis 27 años, después ya de haber aprendido a nadar, ya vivía aquí en Buenos Aires, viví en el CENAR durante 2 años, donde desarrollé más mi disciplina como nadador en pileta. Sí. Y por esa circunstancia de haber comenzado tarde, yo me encuentro aquí en Buenos Aires con la dificultad de llegar a un nivel de alto rendimiento que ya era tarde para mí. Haber comenzado a los 21 años y estar nadando, tratar de competir con jóvenes que habían comenzado a nadar a los 4. 5 o 4 años. Sí. ¿no? Entonces fue ese punto de inflexión que marcó en mi vida estando aquí en Buenos Aires, de decidir qué hacer, si volverme a Tucumán, a mi casa, o hacer algo más con la natación. Y ahí empiezo obviamente a mirar para atrás cuáles eran las circunstancias de mi vida que me habían traído en Buenos Aires, que era tener un centro deportivo como el que existe acá, que no existía en Tucumán, y empecé a investigar qué yo podía hacer con la natación para impulsar un proyecto solidario que era el desarrollo de infraestructura deportiva para la inclusión social de jóvenes que es imposible llegar a Buenos Aires a practicar deporte, y cómo yo podía ayudar en esa causa. Y ahí nace mi proyecto Unir el Mundo, que son unir los 5 continentes sin traje de neopren, y empecé a entrenarme aquí en Argentina, por supuesto. Empecé en Mar del Plata, después viajé mucho a la Patagonia, empecé a nadar en los glaciares del Calafate, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, y a cruzar diferentes lugares aquí en Argentina, en mi país, para desarrollar la idea de que yo era capaz de unir los continentes nadando. ¿Cuándo nadaste en el glaciar? ¿Cuándo fue lo del glaciar? Mi primera experiencia de nadar en el lago argentino y frente al glaciar Perito Moreno fue en marzo del 2012. ¿Qué sentiste? Asombro. Primero asombro porque, no sé, quien conoce el glaciar Perito Moreno o el Calafate, estremece el alma. Sí, es impresionante haberme encontrado en esas circunstancias de nadar en aguas abiertas en un lugar como ese, ¿no? En un glaciar. Vamos a ir un poco a lo práctico, perdón, me decís, esta chica es media tonta, no entiende nada, no sé qué. Decime cuando pones el pie, o sea, ¿en dónde trabaja, cómo trabaja tu cuerpo, tu mente para no congelarte? ¿Cómo es? Para nadar en aguas frías yo comencé teniendo entrenamientos previos, saber de lo que significaba la sensación al frío, que esa es la gran clave, es tener un conocimiento de lo que el cuerpo siente ante el frío, ¿no? Expuesto al frío. ¿Qué te colocas? Nada, en absoluto. Nada. Nadar sin traje de solo neopren, la mallita, la zunga, la gorra y los antiparras, y nado en aguas frías. O sea, pero contame, ¿qué le pasa al cuerpo cuando pone el pie primero? Todo depende de la persona. Yo trato de evangelizarlo de esta manera. ¿Qué pensás? ¿A dónde va la cabeza? Pensar de todo. Pasa que la natación de invierno es una disciplina que para nosotros es desconocida, pero hay países en el mundo, como los países nórdicos, en los cuales yo viajo siempre para estos países para seguir aprendiendo de este deporte, es que es un deporte milenario y que lo practica mucha gente de todas las edades. La gente común se mete ahí en los mares. Incluso en aguas mucho más frías de las que yo puedo entrenarme aquí en Argentina. Entrenan en ríos congelados a aguas de menos 3 grados, bajo menos 30 grados de ambiente, ¿no? O sea, eso lo hacen los rusos, los finlandeses, los estoneses, los de República ¿Menos 30? Checa, los polacos. ¡Ay! Yo estuve en Moscú. Bueno, cuando tuve menos 30, mis rodillas las tenía en las orejas. Bueno, y hay gente
que conoce lo que es la sensación al frío porque vive ahí, Me quiero morir. que nadar en agua fría sin traje neopren es una actividad divertida e inclusiva que lo hace mucha gente, la señora de 90, la señora gordita, la flaca, el adolescente, el señor, el niño, todos lo hacen. Entonces yo cuando conozco esta disciplina en Argentina para impulsar mi proyecto solidario, empecé a conectarme con mucha gente en el mundo que empezó a ver mis fotos nadando a través de las redes sociales, nadando en un glaciar. Y Lo del glaciar me un imagino. amigo de Estados Unidos me contactó con asociaciones e instituciones de esta disciplina en países nórdicos y así me empezaron a invitar. ¿Qué como el primer conoces de argentino. Europa nórdica? Bastante. ¿Sí? Finlandia, Estonia, Latvia, Divino. Rusia, conozco mucho Rusia, China. Bueno, China es más Asia, pero es uno de los países que también practica la natación de invierno. Hay más de 1.200.000 nadadores de aguas frías en China. ¿Solo en China? Solo en China, que es la asociación más grande de esta disciplina. Tener a una partener de 60 años al lado tuyo con un entusiasmo, fue una cosa impresionante eso. Sí. ¿Ese es bravo, el mar ese o no? Sí, hay muchos mares bravos en el mundo. Como dice tu apellido, esas Sí. olas que te matan, ¿no? ¿Eran enormes o qué? La experiencia de Malvinas, nadar con Jackie Cobel es la nadadora amiga mía que nos conocimos nadando en el estrecho de Bering, que es donde te estaba comentando al ahí principio. la conociste. ¿Y vos la invitaste a que venga al sur? Sí, la invité porque mi proyecto es ese, es unir el mundo. Entonces, aparte de mis desafíos de unión de continentes, de travesías que yo hago entre continentes, que mi primera travesía fue nadar en el estrecho de Bering con 50 nadadores más de 18 países. Entre esos 50 nadadores estaba Jackie Cobel, que nadamos desde Siberia hasta Estados Unidos, Alaska, en un mar de 3 grados, con ola entre 5 y 6 metros. ¿Cuánto tiempo? 6 días nadamos, sin parar. 6 días sin parar. Sí. Yo me voy de acá. Señoras y señores, no puedo seguir hablando con él, me ves como... Sí. No, Es no te... Bueno, eso es lo que tiene las travesías, por eso se llaman así. Qué increíble Son, lo que estás contando. Cosas extremas o un deporte extremo que para nosotros, para las personas o atletas como yo en el mundo, tratamos de impulsar un proyecto social. Lo hacemos por la paz, por la unidad, lo hacemos para colaborar con acciones solidarias, para llevar un mensaje en el mundo. Siempre tenemos un apoyo logístico que nos dan el soporte de la hidratación que necesitamos. Por ejemplo, en un momento paran y toman agua. ¿Toman sí, qué? Pero sin tocar el bote. Sin tocar el bote. Y sin salir del agua tomamos a veces glucosa o ¿Cómo té te lo dan? caliente. ¿Cómo te lo dan? Con unas botellitas y nos tiran con una soga, normalmente, sí. ¿Solamente se toma? Se toma, cuando son travesías de más de 5 horas, Sí. nadando, se come almendras, bananas, cosas más digeribles. Todo cortadito así, sí. se quedan en el lugar. Sí, se come y se sigue nadando. Ah, qué apasionante. La verdad que... Es apasionante, si no... incluso para mí, haber conocido esta disciplina y permitirme a mí soñar de encontrarme nadando en diferentes partes del mundo, ¿no? No, ni hablar. Vas a tomar un poquito el té, ya volvemos. Un segundo y sigue contando su historia que realmente es maravillosa. Por favor, escucharlo, mirarlo. Una vez más con estilo llegó a la ciudad de Nueva York. La diferencia esta vez es que llevo 30 años llegando a esta ciudad en la primavera. Estoy en el mes de mayo. Especialmente vine a recorrerla para mostrarles a ustedes en Con Estilo cómo es una ciudad, en el caso de Manhattan, que siempre es diferente pero en realidad es igual. La esencia es la misma. Estoy en la Quinta Avenida, la emblema de la ciudad. La Quinta Avenida divide a esta ciudad en el este y en el oeste, en el east y en el west. Dicen que el east
es más glamoroso y más fino, y el West es más bravo, es más creativo, es donde están los teatros y la gente más bohemia. Con estilo va a vibrar con ustedes, paso a paso, New York. Estoy en uno de los barrios que ahora se dice de moda. Si bien es un barrio antiguo, hoy el West Village es un barrio que la gente con un poco más de dinero y un poquito más de ganas de pasear a su perro, siente que puede vivir más en paz en Manhattan. Es un barrio que, si tenemos que hablar, podría ser una mezcla entre el Soho y San Telmo de Buenos Aires, pero en realidad tiene su personalidad propia. Este es el West Broadway. Después de esas grandes travesías de varios días, apenas salís, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas hacer? ¿Ir a dónde? ¿Estar vos solo? ¿Cubrirte y sentir, aparte del calor? ¿Necesitas estar con gente? ¿No? ¿Te aislás 2 días? No. ¿Qué es el posterior a estar 6 días en el mar? Inmediatamente después de nadar uno lo que trata de hacer es recuperar el calor que perdió en esas temperaturas. ¿Y cómo lo recuperás? Y se hace mucho por infusiones calientes como el té. Ah. Es un recalentamiento central, interno. Usamos mucho el té incluso en estos casos azucarado, sí, para poder también sumar a la glucosa que, como te decía, el deportista necesita para cuando practica actividad física. ¿Y la piel cómo? A veces viste que está colorada. ¿No? Sí. Bueno, la sensación al frío se siente cuando salís del agua. Es en ese momento cuando vos sentís de pronto, estamos hablando de nadar en 0 grados, 5 grados, en temperaturas extremas. ¿Se arrugan todas las manos? No. Perdés sensibilidad tal vez en los dedos, en los pies, pero es una sensación al frío, como te lo digo, no es algo que nos... Bueno, sí, lo famoso, se me congelaron los pies. Bueno, no es algo cuando la gente dice se me congelaron los pies y las manos. Es la sensación que son sensaciones que el cuerpo expresa. Que tenés necesidad de moverlos, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, eso no es algo que pone en riesgo a una persona que practica esta disciplina con conocimiento, conociendo cuáles son las sensaciones al frío, ni tampoco nunca de todos estos nadadores que yo conocí y de las experiencias que yo tuve nadando con un equipo, acompañado, teniendo estas precauciones de saber cómo recuperar el calor después de nadar, nunca supimos, ni a mí me pasó una experiencia de sufrir hipotermia, que es el miedo que todo el mundo habla sobre las aguas frías. Claro. Jamás. ¿Y al corazón qué le pasa? Nada. Nada. El corazón late más fuerte. Nada más. Bombea más sangre. Sí. Y te ayuda a estar más calentito, a tal punto, seguro. Miriam, a tal punto que nadar en aguas frías hace bien para la salud. No lo dudo. Entonces, se te debe contraer todo, así como se dilata, cuando esa gente se mete en el agua caliente y los baños de inmersión y los jacuzzi y salen todos colorados, adentro de esos spa que vos los ves te van a reventar, es todo lo contrario, ¿no? O sea, sentís como que, no sé, es que debes estar hasta más flaco. Bueno, la natación de aguas frías te ayuda mucho a la circulación de la sangre. Claro. Entonces el cuerpo al bombear más sangre produce esa circulación más fluida de nuestra sangre en el cuerpo y eso hace bien. ¿Hay más hombres que mujeres? Hay, no sé si más, pero hay muchas mujeres, sí. Hay muchas mujeres que lo practican. A mí me sorprendió, incluso todos los veranos nuestros, yo viajo al invierno nórdico y a participar de eventos de natación de invierno que ellos realizan. No te puedo explicar la felicidad que uno ve, la participación de gente a veces mayor, de mujeres, que no van por la medalla,
van a disfrutar, a juntarse con su amiga, con su equipo, y a nadar, incluso nadan disfrazados. Y lo que yo descubro en este deporte, la oportunidad que Argentina, también nuestro país, tiene de poder ingresar esta disciplina nórdica en nuestro país, porque tenemos Patagonia. Claro. Y la Patagonia es el lugar donde yo entrené para ir a representar a Argentina en los países nórdicos, como el primer argentino que llegó a estos lugares nadando sin traje de neopren. Y de poder demostrar que en nuestro país también es posible desarrollar esta disciplina. Seguro. Eso, esta propuesta que yo vengo trayendo, que es unir el mundo también, significa o está desarrollada en base a un proyecto que yo estoy impulsando también, que es de crear eventos de natación de invierno en Argentina, todos los inviernos, en contrapartida a la estación de ellos que ellos tienen el verano, logrando convocar a más de 1.500 nadadores de 37 países que practican esta disciplina en el glaciar Perito Moreno. ¿Esto es comienza este año o no? No, yo comencé el año pasado. Comenzaste el año pasado. Y este año también lo voy a hacer en julio, con la proyección de hacer una Copa Argentina, una Copa Abierta Mundial Argentina, en julio del 2016. Perfecto. Donde planteo y planeo que estos amigos que yo conozco en el mundo, los chinos, los finlandeses, los rusos, conozcan Argentina, por Dios, nadando en aguas frías. Divino. Y es interesante porque son todas estas oportunidades que yo fui conociendo, lo hice con este proyecto Unir el Mundo. No, y es deporte más turismo. Turismo. Todo. Es conocen la idiosincrasia, la gastronomía, las culturas. ¿no? Nosotros somos de acá de Sudamérica, somos argentinos. Y lo lindo que Argentina es el único país en el cono sur que es posible ofrecer esta disciplina. Seguro, es el único. No hay otro país. La verdad que tenía muchísimas ganas de conocerte. El secreto es que una amiga periodista en común lo entrevistó y solamente su cuento a mí me dio como muchísimas ganas de tenerlo en Con Estilo. Me parece que, no sé, sos un joven brillante. Creo que no tenés límite. Me da la sensación que tu crecimiento tiene que ir más allá de tu edad. Que seguramente vas a dejar un legado porque vendrá por ahí algún otro que estará pisándote los talones o con ganas de ser como vos. Y es verdad. Me encantaría. Incluso a raíz de esto, yo lo que quiero más que nada es seguir impulsando mi objetivo solidario que tiene que ver con mi provincia. No me olvido de por qué comencé a hacer esto. Perfecto. También es uno de mis puntos sociales de este proyecto, a los cuales me estoy uniendo a diferentes instituciones argentinas para que me ayuden a lograr esta idea. Yo quiero que en mi país, en el interior especialmente, se desarrollen espacios para que jóvenes con estos mismos sueños que yo he desarrollado con el deporte lo puedan desarrollar sin tener que llegar a Buenos Aires. Claro. Entonces impulso mucho esto en Tucumán, en mi provincia, y lo hago nadando. O sea, yo te agradezco a vos esta oportunidad que me das de contar mi historia y a toda la gente que me está escuchando. Me parecía egoísta de mi parte quedármela para mí. ¿Cuál es lo próximo, el punto próximo? El 15 de junio estoy viajando a Indonesia. Voy a hacer una travesía. ¿En dónde? ¿Qué lugar? En la isla de Indonesia, en Jayapura. Jayapura. Está no muy lejos de Yakarta, la capital de Indonesia. Y la isla esta de Indonesia está dividida en dos, y una de esta división es de Papúa Nueva Guinea, que tiene jurisdicción con Australia, y esos puntos fronterizos son dos continentes, la parte asiática en la parte de Indonesia y la parte de Oceanía en Papúa Nueva Guinea. Mira qué yo hago un interesante. cruce de 20 kilómetros pasando de costa a costa, de entre dos continentes. Eso se llama Unir el Mundo. Ese es mi proyecto, nadar entre continentes. Y después de esto voy a realizar el 24 de junio, inmediatamente después de Indonesia, Jordania. Viajo a Jordania. ¿A dónde? ¿Querés venir conmigo? ¡Sí! Voy a cruzar el Golfo de Aqaba. El Golfo de Aqaba es el golfo entre Egipto y Jordania, que separa dos continentes también. Es una travesía de 17 kilómetros. Wow. Jordania está en la parte asiática y Egipto está en África. Entonces este es otro de las travesías, que es mi último tramo de este proyecto Unir el Mundo, que yo voy a realizar este año. ¡Qué divino! 2015. La verdad que mis sentidos estaban todos puestos aquí, escuchándolo, mirando el material, sintiendo. Es un atleta, es un ser humano, como cuando empecé a decirlo, es excepcional lo que está haciendo.
Y inclusive en algún momento uno se pone a pensar, ¿por quién lo hace? Por la vida, ¿no? Todo lo que decís es vida y eso me parece maravilloso. Brindé, siempre brindo, tomamos un té rico, calentito, que todo lo que viene sea genial. Gracias. Y vamos a tratar de, dentro de lo que podamos, difundirlo desde el corazón. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Y toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Nos vamos, un beso, chau.